¿Qué es esto? ¿Mamá? ¿Papá? Últimas noticias. Muchos de nuestros monumentos, como la Puerta de Alcalá, la Giralda o el Museo del Prado, entre otros pilares de nuestra cultura, se han desmoronado debido a la falta de conservación y a la falta de cuidado por parte de las personas frente a los monumentos. Miguel. Patricia. Tenemos un problema. Es el patrimonio cultural. ¿Cómo dices? ¿Sobre el patrimonio cultural? Como no concienciemos a la gente y empecemos a conservarlo desde ahora, va a desaparecer dentro de unos años. ¿Qué va a desaparecer? Necesito que investigues. Sí, tranquila, yo me ocupo. Vale, gracias. Buenas tardes, nos hemos desplazado hasta el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas para conocer a Emilio Cano y el trabajo de investigación que aquí desarrolla. Antes de empezar queremos agradecerle que nos reciba y nos permita hacerle esta pequeña entrevista. Nada, pues bienvenido, gracias a vosotros. Después de estudiar Bellas Artes, ¿por qué decidió especializarse en restauración y concretamente en la metalurgia? Yo, de hecho, ya decidí dedicarme a la restauración antes de entrar en Bellas Artes. Yo entré en Bellas Artes para estudiar restauración. Cuando acabé, me interesaba mucho la conservación de metales, de escultura metálica o de otros bienes metálicos. Entonces, conocía la actividad que se hacía en este centro de investigación relacionada con investigación en patrimonio cultural. Me pareció una forma interesante de complementar esa formación haciendo un doctorado aquí, en el CENIM. ¿Cuáles son las principales causas por las que se dañan las esculturas metálicas? Si sabes. Fundamentalmente, la principal causa de deterioro de las esculturas o de cualquier otro tipo de bien metálico son las mismas que la de cualquier otro metal, que es la corrosión. La corrosión es la reacción química que se produce entre el metal y este medio ambiente. En el caso de esculturas, por ejemplo, que están expuestas a la intemperie, pues el propio medio ambiente, la atmósfera y los contaminantes de la atmósfera y la humedad de la atmósfera que tenemos. Por lo tanto, cualquier proceso de corrosión, por lento que sea, va a acabar afectando y deteriorando los materiales. Sabemos que dirige el grupo COPAC. ¿Qué disciplinas tienen cavidad en él? Pues mira, somos un grupo multidisciplinar o interdisciplinar, diría yo más. Es decir, no solamente es que demos cabida a distintas especialidades, sino que trabajamos de manera conjunta. En el grupo tenemos ingenieros de materiales, tenemos licenciados y doctores en química, fundamentalmente. Hemos tenido alguno doctor en físicas. Es un grupo que nos definimos no por por el origen o la formación de lo que tenemos, sino más bien por todo lo contrario, por la interdisciplinaridad de los que trabajamos en él y el enfoque para mejorar el conocimiento y mejorar la conservación sobre el patrimonio metálico. Hemos visto que en el grupo COPAC tiene varias líneas de investigaciones y nos llamó la atención la conservación preventiva de metales de interiores, que si nos puede explicar un poco en qué consiste. Bien, conservación preventiva es un término que se utiliza para referirse a las acciones que se realizan para evitar el deterioro. Si nosotros evitamos agentes de deterioro como la humedad o la presencia de contaminantes en ese entorno, vamos a evitar la degradación de ese metal. Concretamente lo que nosotros hacemos es estudiar el efecto de estos, como he dicho antes, de contaminantes de interior, contaminantes que hay en el interior de museos.
Estos son un tipo de contaminantes que no son tan conocidos. Los que nos encontramos en interior son contaminantes en general mucho menos agresivos. En un medio como un museo en el que tenemos las piezas metidas dentro de una vitrina, de un recipiente bastante hermético, si dentro de ese recipiente tenemos materiales como maderas, pinturas, distintos plásticos que nos emiten pequeñas cantidades de estos contaminantes, pueden llegar a acumularse concentraciones altas y afectar a la conservación de nuestros bienes. Lo que nosotros hacemos, como digo, dentro de esta línea de investigación es, por un lado, tratar de estudiar, entender los mecanismos por los que se produce tanto la emisión como la reacción con los metales. Por otro lado, monitorizar, desarrollar técnicas y metodologías para monitorización y medición de estos contaminantes. Y por otro lado, el desarrollar estrategias de mitigación o de reducción de estos contaminantes. Muy brevemente, así es un poco la idea de esto. ¿Qué objetivos espera conseguir el Grupo COPAC para la protección de la corrosión de los metales y su conservación? Idealmente, podríamos decir que lo que queremos es evitar que esto ocurra, pero es imposible. Y pretender evitar completamente el deterioro de materiales, pues viene a ser como decir que pretendemos evitar el envejecimiento de las personas. No es posible. Entonces, lo que nosotros pretendemos es aumentar al máximo la durabilidad de estos materiales para haciendo compatible el disfrute actual, que para eso es el patrimonio al final, pero también haciendo que duren para su uso futuro. Investigando nos hemos dado cuenta de lo poco que conocemos la labor de investigadores como usted y cómo cree que podría hacerse más visible su trabajo y el de sus colegas. Hay preocupación también en nuestro lado, es decir, en el lado científico hay también preocupación. Los científicos estamos haciendo cada vez más actividades y las actividades de difusión, estamos encantados después de hacer cosas como participar, colaborar en acciones como esta, con centros de formación, con centros de educación o con la sociedad en general. Yo creo que es importante, primero, tener esa conciencia. Es necesario también que nuestras instituciones pongan medios cada vez más para ayudarnos a hacer esta difusión. Necesitamos a alguien que nos ayude pues, a presentarlo, a divulgarlo, a hacer la conexión con la gente que lo va a recibir esta información. Entonces, es muy importante que la gente entienda la importancia de la ciencia. Entonces, hay que promoverlo y luego, pues por parte también del otro lado, de la sociedad, pues con acciones como esta que estáis llevando a cabo, yo creo que va a ayudar a que se conozca cada vez más. Bueno, pues ha sido un placer entrevistarle. Muchas pues gracias por su tiempo. Un placer para mí. Ya digo, muchas gracias por venir, por ayudarnos. En nuestro caso, sois vosotros los que nos estáis ayudando a difundir lo que hacemos. Muchas gracias. Nos va a visitar María Ángeles Villegas, que es responsable del grupo de investigación Cervitron y además también es perteneciente al Instituto de Historia del CSIC. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te dejo con mis compañeros que te van a hacer una entrevista. Muy bien, gracias. Adiós. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes. Antes de empezar queremos agradecerle que nos visite y nos permita hacerle esta pequeña entrevista. Bueno, comencemos con la primera pregunta. Sabemos que es doctora de Ciencias Químicas y en Artes. ¿Y qué relación tiene entre estas dos disciplinas aparentemente tan diferentes? Bueno, como seguramente es sabido, la química nos permite conocer la composición química de los diferentes materiales, en este caso concreto de los bienes culturales que forman parte del patrimonio tangible, y la química va a ser muy útil para analizar los materiales, cómo se comportan frente al medio ambiente y con el paso del tiempo. Por otro lado, el arte nos permite reconocer el valor humano de las obras de arte o objetos que tienen un valor histórico o un sentido patrimonial que es importante para la historia de la humanidad. Entonces, yo me di cuenta en un momento dado que las dos especialidades eran necesarias. A la hora de establecer colaboraciones con mis colegas que son de otras disciplinas, de humanidades sobre todo, pues yo notaba que ellos hablaban un lenguaje diferente del mío. Y notaba que a mí me faltaba algo. Tenía que estudiar algo que fuera un poco diferente de la química y que me pusiera a la altura de mis compañeros con los que tenía que colaborar. Por eso es por lo que
En un momento dado en mi carrera científica pues consideré necesario que tenía también que estudiar algo que fuera de humanidades y que me permitiera abordar de una manera más sencilla y más completa el estudio de los materiales que tienen interés patrimonial. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con que su principal línea de investigación es la degradación y conservación de vidrieras y cómo les afecta la contaminación ambiental a estas. Bueno, pues a ver, todo el mundo tenemos en mente que el vidrio es un material resistente. Sí. Es frágil, porque se rompe, ¿verdad? Pero es resistente Sí. en general. Sin embargo, no es tan resistente como nos podemos imaginar. Todos hemos visto las vidrieras de las catedrales, ¿verdad? Y a veces tienen problemas que pierden la transparencia o pierden los colores. ¿Y eso por qué ocurre? Pues ocurre porque la mayoría de los vidrios que están en las vidrieras de, sobre todo las iglesias góticas, en la época medieval, pues estaban hechos con un tipo de vidrio muy particular, que es un vidrio que tiene óxido de potasio. Y bueno, eso era una cosa un poco negativa, porque los vidrios que tenemos modernamente en las ventanas o en los vasos, el vidrio común actual no tiene óxido de potasio, tiene muy poquito. Lo que tiene en lugar del óxido de potasio es óxido de sodio. Entonces los vidrios que tienen óxido de sodio sí resisten muy bien el ataque químico, ¿no? Pero los que tienen óxido de potasio no. Como además, a partir del siglo XIX, con la revolución industrial, aumentó la contaminación atmosférica, en el caso de estos vidrios que contienen óxido de potasio, el ataque es muchísimo más agresivo que cuando se trata de vidrios normales que tienen óxido de sodio. Y ese es el problema principal de las vidrieras. Pues después de esta pregunta es que si existe algún método que aumente la durabilidad del vidrio. El momento que se nos puede ocurrir, no tener óxido de potasio en el vidrio, sino tener óxido de sodio. Pero claro, eso no siempre es posible tener en nuestra mano. No podemos coger un vidrio de una catedral, quitarle el potasio y meterle sodio. Claro, pues no, porque claro, si no... obviamente no es posible. Tendríamos que volver a fundirlo y ya no sería el vidrio original. Tenemos que recurrir a otras cosas. La primera que se nos puede ocurrir es, bueno, pues le ponemos un recubrimiento protector al vidrio. Durante mucho tiempo eso se vino estudiando. Actualmente es un tema muy controvertido y no es muy aceptado. La mejor solución que se ha encontrado ahora es proteger las vidrieras retranqueándolas hacia el interior del edificio y dejando un espacio y por fuera poniendo un acristalamiento normal, de manera que la vidriera ya no queda expuesta a las condiciones ambientales ni a la contaminación, ni tampoco al vandalismo. La cuarta pregunta, como especialista de protección y conservación preventiva de materiales del patrimonio cultural, ¿qué métodos existen para ello? Tenemos que tener en cuenta que lo ideal es buscar un lugar para exponerlos, si se trata, por ejemplo, de un museo, que sea adecuado y que tenga unas condiciones ambientales limpias. Pero también, no solo en donde se exponen, sino donde se almacenan. En la mayoría de los museos solamente se expone un porcentaje relativamente pequeño de sus bienes culturales. Todos los demás están en los almacenes o en los archivos. Entonces, también en almacenes y archivos esas condiciones ambientales tienen que ser apropiadas. Y para ello lo que hay que controlar es la temperatura, lógicamente, la humedad relativa, la presencia de contaminantes, que sea lo más baja posible, y la luz. Existen diversos aparatos que son comerciales y que nos sirven para medir esos parámetros, ¿no? Todo el mundo conoce los termómetros, los higrómetros que miden la humedad, los luxómetros que miden la luz. Nuestro grupo de investigación además ha desarrollado una tecnología que son los sensores de acidez ambiental. Y entonces lo que hacen es que nos miden el pH que hay en el aire, en el ambiente. Pues siguiente pregunta, ¿nos podría explicar, como responsable del grupo de investigación Servitrum, en qué líneas de investigación están trabajando actualmente? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de investigación. Por un lado, hacemos una línea de investigación que se llama arqueometría y que consiste en realizar estudios de caracterización químico-física de los materiales que forman los bienes culturales. Entonces es un poco medir lo antiguo, es decir, ver lo que hay en esos materiales antiguos. Otra línea de investigación es la aplicación de esas técnicas químico-físicas de caracterización. Y las aplicamos no para decir, bueno, ahora tenemos muchos resultados y podemos publicar todos esos resultados. La idea va un poquito más allá y es ver, al estudiar esos materiales históricos y compararlos con los modernos, establecer unos protocolos de autenticación. Otra línea de investigación que cultivamos es el estudio de la degradación inducida y acelerada en especímenes naturales musealizados. Se trata de especímenes naturales que son vegetales o que son animales, como pueden ser insectos, huesos o fósiles. Nunca se había hecho este tipo de investigación. Concretamente en esto colaboramos con el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y estudiamos como cuánto son capaces de resistir esos especímenes naturales la agresión de altas temperaturas, de altas humedades o de cambios en el pH, en la acidez
o de contaminantes. Este estudio concretamente lo hacemos en colaboración con los conservadores del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, y fue un estudio que nos propusieron ellos. Fue a iniciativa de los conservadores de allí, concretamente de Eulalia García Franquesa, de la restauradora Marta Pérez Ezcárate y de todo el equipo de conservadores de allí. Bueno, y siguiendo con las líneas de nuestro grupo de investigación Cervitrum, pues también hacemos esa línea de conservación preventiva con sensores de pH ambiental, que ya os he contado, en museos y en diferentes lugares del patrimonio cultural. Y por supuesto hacemos nuestra actividad, que es la que hoy me ha traído aquí, que es una actividad de difusión científica. Como científicos tenemos obligación de difundir lo que investigamos, y también editamos libros. Ahora, actualmente, yo al menos estoy implicada en la edición de 2 libros. Un libro se va a llamar La cerámica en las pinturas del Museo Nacional del Prado, y otro libro que estoy haciendo con mi profesor, José María Fernández Navarro. Somos colaboradores, amigos, desde hace 36 años. Y ahora estamos escribiendo, el último libro que estamos escribiendo se llama A través del vídeo. Bueno, y ya para finalizar la entrevista, ¿cómo cree usted que se podría concienciar a la sociedad de la importancia de proteger y conservar el patrimonio cultural? Una pregunta muy importante, porque además no es fácil de contestar. Lo he repartido un poco en 4 pasos. El primero sería dar a conocer que ese patrimonio cultural está ahí, que existe y que es propiedad de todos, porque forma parte de nuestra identidad como individuos de la humanidad, como personas. En segundo término, es muy importante difundir ese patrimonio y hacer conocer que la conservación preventiva es la responsabilidad de absolutamente todos. Sin embargo, la conservación curativa, o sea, la restauración, esa la tienen que realizar los especialistas, los restauradores, los profesionales. En tercer lugar, habría que llevar a cabo acciones concretas de acercamiento al público y también que sientan los museos como una cosa propia y cercana. Y en cuarto lugar, pues hay que formar a los más jóvenes como vosotros. Entonces eso es lo que pretendemos, ni más ni menos también, que con todas las acciones de divulgación de nuestra plataforma interdisciplinar temática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas PAIS, que es en el marco en el que estamos ahora actuando. Ha sido un placer entrevistarla. Muchas y gracias. Gracias por su tiempo. A vosotros, muchas gracias. Nada. Buenas tardes. Hoy nos hemos desplazado hasta el Instituto de Química y Física Rocasolano para conocer mejor al grupo de investigación, la NAMAP, dirigido por Marta Castillejo. Nos recibirá Mohamed Ouya, que seguro que nos ayudará a saber más sobre las investigaciones que se han realizado sobre el patrimonio cultural. Lo primero, agradecerle que esté aquí y que nos conceda esta entrevista. Bienvenidos. Muchas gracias. Habiendo estudiado química, ¿por qué decidió centrarse en la investigación sobre la conservación del patrimonio cultural? Pues sí, mi especialidad es química y en realidad yo vengo de química mineral y la licenciatura y en el doctorado, mi doctorado lo he hecho en un departamento de química física, ¿no? Partiendo de la base de que la ciencia del patrimonio es un campo pluridisciplinar, entonces se requiere ahí de los conocimientos de diferentes disciplinas para aunar sus esfuerzos para llevar a cabo un entendimiento, un estudio del patrimonio cultural de cada país. También sabemos que utilizan los láseres en vuestras investigaciones y ¿qué nos puede contar sobre en qué consiste esta técnica y en qué obras son más efectivas? Muy bien, pues nosotros estamos en nuestro departamento, se llamaba Departamento de Química Láser y ahora pues tiene un nombre un poco más acorde a la actualidad. Utilizamos los láser para diferentes actividades de investigación, entre ellas el uso de la luz láser como herramienta para la conservación del patrimonio cultural. Nosotros lo dedicamos al uso de la luz láser para la eliminación de las costras negras sobre superficies pétreas, la eliminación de los barnices, como bien sabéis que son polímeros, y pues de ahí pues nuestro aporte al campo del patrimonio con el uso de la tecnología láser para la conservación y la limpieza de estos objetos valiosos de nuestro patrimonio. ¿Qué cree que es importante para usted la conservación del patrimonio para un país? El patrimonio cultural es nuestro pasado,
de dónde venimos y el material, las tecnologías utilizadas en nuestro pasado. En la actualidad todos estos avances están basados en lo que en nuestro pasado, en toda la tecnología utilizada en nuestro pasado, y de ahí su conservación y para luego dejar un legado para las generaciones futuras. También nosotros pensamos que la sociedad no está concienciada de lo importante que es conservar el patrimonio. ¿Por qué cree que sucede esto? Pues yo creo que todo esto es debido a la falta de información, sabiendo también que España es el segundo país en cantidad de patrimonio después de Italia, pues de ahí yo creo que hay una falta de información y una falta de acceso de la sociedad a estos bienes culturales. ¿Y cree que existe alguna forma efectiva de concienciar a todas esas personas? Hombre, claro que sí. La necesidad de diseñar programas de información sobre nuestro patrimonio cultural a través de tertulias, a través de programas específicos en la televisión que darían lugar a una información o a un aporte valioso sobre nuestro patrimonio cultural hacia nuestra sociedad. Y ya por último, ¿usted cree que vuestro trabajo es reconocido a nivel social? Nuestro trabajo es reconocido como todo, siempre y cuando lo hagamos bien, ¿no? De ahí pues la necesidad de hacer un trabajo bien hecho para luego atraer la curiosidad de nuestros ciudadanos. Al fin y al cabo, el patrimonio cultural bien conservado es un motor socioeconómico de las sociedades que nos podría aportar riqueza a nivel económico. Por ejemplo, lo que se denomina de turismo cultural, pues puede aportar una infinidad de cosas buenas para las sociedades, tanto desde el punto de vista cultural como económico. Ha sido un placer entrevistarle y que muchísimas gracias por su tiempo. Pues estáis bienvenidos y muchas gracias por vuestro interés. Esta entrevista, como se dice, podría aportar algo positivo para la diseminación del patrimonio cultural a nivel social y para que la gente se conciencie en el hecho de pues hacer un esfuerzo para la conservación del patrimonio cultural y valorizarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos en el Instituto de Geociencias para conocer mejor la labor que realiza Rafael Fort y su equipo. Buenas tardes, antes de empezar queremos agradecerle que nos reciba y que nos permita hacerle esta pequeña entrevista. Gracias a vosotras. ¿Por qué decidió usted estudiar geología y qué fue lo que le llamó la atención? Bueno, pues mira, la geología me llamó la atención ya en el proceso de estudiar. Cuando estaba en el instituto, cuando tenía 14 años, el profesor nos sugirió la idea de hacer una colección de minerales. Y fue esa especie de experiencia de esa colección de minerales que eran muy llamativos, que luego junto con la química, pues también lo relacionaba mucho, la química y la mineralogía estaba muy relacionada. Y bueno, pues esa realmente fue la fase en la cual yo inicié ese proceso de incorporarme a la geología. Bueno, ¿por qué decidió centrarse en la investigación sobre la conservación del patrimonio cultural? Realmente yo no empecé cuando empecé mis investigaciones, no inicié los estudios en ciencias del patrimonio, o sea, en conservación del patrimonio, sino que empecé mis estudios buscando recursos naturales. Empecé a buscar yacimientos minerales. Y entonces, cuando yo terminé mi tesis doctoral, pues ya me incorporé como investigador a un instituto que era el Instituto de Geología Económica. Y ahí me integré dentro de un grupo que estaba iniciando investigaciones, está formando un grupo haciendo investigaciones en conservación de patrimonio. Y ahí fue cuando yo me integré y entonces ahí vi un aspecto que me atrajo muchísimo, porque veía que esas investigaciones que yo hacía era transferida muy rápidamente a la sociedad. Ya empecé mi dinámica en el estudio o los métodos de investigación en conservación de patrimonio. Según hemos entendido, trabaja en el IGEO, investigando el deterioro y la conservación de los materiales del patrimonio cultural. ¿En qué consiste su trabajo exactamente? Bueno, nosotros lo que intentamos es entender
por qué los materiales con los que está construido el patrimonio suelen ser materiales pétreos, en donde estos materiales en ambientes muy agresivos se tienden a deteriorar. Entonces nosotros buscamos por qué se deterioran y sobre todo también buscamos los métodos para disminuir o minimizar esos procesos de deterioro. Y conseguir que esos materiales o ese patrimonio cultural pueda ser transmitido a las siguientes generaciones, que no se pierda. Sabemos que la difusión sobre la conservación del patrimonio cultural es muy importante. ¿Considera usted que las rutas geomonumentales son una buena manera de difundirlo? Y si es así, ¿en qué consisten estas rutas? Sí, o sea, yo creo que la divulgación a la sociedad es la parte fundamental. Yo creo que cualquier investigador que solamente se queda en divulgar su ciencia a nivel científico se queda incompleto. O sea, tenemos la obligación de transmitir nuestras investigaciones a la sociedad. Y entonces, con esa iniciativa o con esa mentalidad nació las rutas geomonumentales. Esas rutas geomonumentales, ¿qué son? Pues realmente es un intento de acercar las investigaciones que nosotros hacemos a la sociedad. Fijaros que tiene un término geomonumental junto a dos cosas. Una es la geología con el patrimonio monumental, o el patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico, cualquier tipo de patrimonio. Entonces, una de las cosas que queríamos hacer es que las personas vieran el patrimonio de una forma distinta que cuando van a ver un monumento a nivel turístico. Cuando tú vas a una ciudad y te enseñan, por ejemplo, un monumento y vas con guías turísticos, pues hacen mucho hincapié en la historia, en la ubicación de ese patrimonio, pero no muestran otra serie de aspectos importantes para la divulgación de ese monumento, que es la parte geológica, ¿no? Dice, ¿por qué está construido con calizas, por ejemplo? O sea, ¿por qué? O sea, tiene que haber una causa. Pues muchas veces esas causas vienen dadas porque hay canteras de calizas próximas a ese monumento, a esa ciudad, y entonces usan ese recurso. Por eso se lleva esa parte dual de geología y monumento. O sea, la ubicación de un monumento, de una ciudad incluso, está muy relacionada con la geología. Luego también se enseña en esas rutas geomonumentales las causas de por qué los materiales se deterioran. Esas patologías, esos daños, y entonces ahí lo que se hace es mostrarles también a las personas que hacen esas rutas geomonumentales, que extraordinariamente quedamos con ellos, les llevamos a un sitio y les enseñamos, hacemos una ruta ya sea por el monumento o por el casco histórico del pueblo, de la ciudad, en donde vamos enseñando todos esos procesos de deterioro que tienen, explicándoles por qué se deterioran y cuáles son las causas de deterioro. Y luego también otro aspecto que se les explica es las intervenciones de restauración que han tenido. Las rutas geomonumentales son un método de divulgación muy importante. Respecto a la conservación del patrimonio cultural, ¿cuáles son las principales cosas que los ciudadanos podemos hacer para evitar el deterioro del patrimonio? Bueno, yo creo que lo más importante es conocer ese patrimonio. O sea, si no conoces ese patrimonio, si no te implicas con ese patrimonio, muchas veces no lo quieres, o sea, desaparece. Y ese olvido, esa falta de interés lleva como final la desaparición del patrimonio. Y ya es irrecuperable, o sea, lo que se pierde ya es muy difícil de recuperar. Y eso, bueno, pues no solamente está implicada las personas de forma individual, ¿no? Creo que estamos implicados pues todos, ¿no? O sea, a nivel educativo tenemos que enseñar esos patrimonios que están en nuestro entorno. Nosotros como investigadores tenemos que llevar a cabo también ese proceso de divulgación en los centros en donde se vea pues la riqueza de ese patrimonio y por qué nos interesa conservar ese patrimonio, ¿no? Bueno, por último, nos gustaría saber en qué líneas de investigación está trabajando actualmente y qué resultados concretos espera alcanzar. Bueno, pues mira, las líneas de investigación son muchas, porque yo formo parte de un grupo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos promoviendo, por un lado, mantener técnicas de conservación tradicionales. Pues pensamos en, por ejemplo, en épocas romanas, pues los constructores romanos tenían unas técnicas constructivas que han llegado hasta nuestros días en unas condiciones muy buenas. Y tenemos que recuperar esas formas de construcción antiguas, ¿no? Pero también tenemos que innovar en técnicas más modernas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es
mezclarlas para conseguir unos productos muy adecuados. Y lo que nosotros hacemos es diseño de morteros, en donde también incorporamos o comprobamos si la incorporación de nanocales u otros productos pues mejorarían la durabilidad de esos materiales. Nosotros lo que intentamos es dar tratamientos que duren mejor ante esos medios agresivos que yo hablaba anteriormente. Luego también buscamos técnicas de conservación en cuanto a la limpieza de las fachadas, o también buscamos métodos para evitar los daños que puede generar la humedad. Entonces lo que estamos buscando son técnicas que eviten el proceso de deterioro generados por la humedad y por las sales. En definitiva, toda nuestra actividad va enfocada en esa dirección, a la conservación del patrimonio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vosotras. Buenas tardes. Hoy nos hemos desplazado hasta el Instituto de Estructura de la Materia para conocer a Sagrario Martínez y el trabajo de investigación que aquí desarrolla. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar, queremos agradecerle que nos reciba y nos permita hacerle esta pequeña entrevista. Buenas tardes. Yo también quiero agradeceros a vosotros el que os hayáis interesado por mi trabajo, y os quiero dar las gracias también porque hayáis venido aquí a hacerme esta entrevista. Habiendo estudiado química, ¿por qué decidió centrarse en la investigación sobre la conservación del patrimonio cultural? Cuando yo estudié químicas en la carrera no estudiamos nada relacionado con el patrimonio, pero mi primer trabajo, que fue una beca para hacer la tesis, estaba asociada a un proyecto en el cual teníamos que estudiar el deterioro del patrimonio, y entonces ese fue mi primer contacto con el patrimonio. No es algo que yo eligiera a priori, pero que me incorporé a trabajar en ello, me gustó y sigo trabajando en ello. Sabemos que trabaja con técnicas espectroscópicas. ¿Nos puede explicar en qué consiste la aplicación de estas en el estudio del patrimonio cultural? Las técnicas espectroscópicas son técnicas que lo que hace es incidir la radiación, una energía, sobre las moléculas, y las moléculas utilizan esta energía para mover los enlaces. Y nosotros lo que vemos es cómo se produce el movimiento de estos enlaces por la energía que absorbe. Y así podemos identificar qué compuestos tiene la molécula que estamos estudiando. Sabemos si es un cloruro sódico, si es un sulfato cálcico, un nitrato potásico o el compuesto que sea. Está trabajando en el desarrollo de nuevos morteros de reparación del patrimonio. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Sí. Cuando un edificio se deteriora, lo que hay que hacer es sustituir los materiales que se están deteriorando por otros nuevos, pero tenemos que hacerlo siempre con materiales que sean parecidos a los iniciales que tenían y evitando la causa que está produciendo el deterioro. Entonces, los morteros más antiguos son los morteros de cal, y nosotros lo que estamos estudiando es en el diseño de nuevos morteros de cal que sean más resistentes al deterioro. Y así estamos trabajando en diseño de morteros con la utilización de nanocales, porque se ha visto que estas nanocales tienen un mejor comportamiento que las cales tradicionales. Usted ha publicado trabajos sobre los efectos de la contaminación atmosférica en los materiales de construcción. ¿Cómo afecta dicha contaminación en esos materiales? Pues afecta de manera muy importante, porque uno de los contaminantes más importantes que ataca más son el SO2. Y este SO2 reacciona con los componentes de los morteros y lo que produce es la rotura del material y la pérdida de resistencia, la pérdida de durabilidad, y el material se acaba volviendo pulverulento y se acaba desprendiendo de la pared. Además, se ve que la presencia de ozono puede también acelerar estos procesos, y sobre todo la presencia de agua. O si hay contaminantes y hay humedad, hay lluvia, el deterioro se ve acelerado de manera importante. En relación con la pregunta anterior, ¿ha visto un aumento del deterioro de dichos materiales en los últimos años? Bueno, yo la mayoría de los estudios han sido estudios en cámaras de simulación de ambientes agresivos. Y entonces los estudios que hacíamos es que sí que veíamos que al aumentar la contaminación aumentaba el nivel de deterioro. No tengo datos que me permitan comparar hace 10 años o 15 años con los datos actuales.
y por lo tanto no puedo responder. Sí que sé que cuanto mayor es la contaminación, mayor es el deterioro, pero no tengo datos concretos para ello. Desde que empezáis a trabajar en este campo hasta el día de hoy, ¿crees que hay más gente interesada y concienciada en la conservación del patrimonio cultural? Sí, yo creo que sí, que todas las instituciones también han empezado a promocionar, a dar más dinero para realizar estudios de restauración y conservación del patrimonio, y sí que hay más gente interesada en estos estudios, sobre todo además con el problema de la contaminación. Ha hecho que algunos casos hayan empezado a aflorar nuevos casos de deterioro, y sí que se ha visto que hay unos mayores estudios en este sentido. Pues ha sido un placer entrevistarle y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer, y bueno, espero que esto os incentive para que podáis estudiar y algún día estéis aquí en mi sitio, y que vengan otras chicas a haceros una entrevista a vosotras, que seguro que seréis unas buenas científicas. Buenas tardes, hoy hemos venido hasta el Museo Naval de Madrid para entrevistar a la conservadora jefa Susana García y saber más sobre su trabajo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de empezar esa entrevista, queríamos agradecerle a todos que nos haya recibido. ¿Cómo, habiendo estudiado geografía e historia, has decidido encaminar tu carrera al mundo de la conservación del patrimonio cultural? Porque la historia se basa fundamentalmente en testimonios materiales. Esos testimonios pueden ser escritos, documentos, pero son también todo lo que nos ha legado el pasado, que es sobre todo, cultura material. Si ese soporte material no se conserva, si desaparece, nuestro conocimiento de la historia es muy limitado. ¿Nos podría explicar en qué consiste su trabajo como conservadora jefa del Museo Naval de Madrid? Bueno, yo soy conservadora del área de investigación. Y el término conservadora a veces da un poco lugar a confusión. El museo, una misión fundamental del museo es conservar, pero no solamente conserva. El museo además tiene que investigar qué es eso, cómo ha llegado hasta nosotros, de qué cultura procede, cómo se ha fabricado. Tiene que estudiar todo ese contexto histórico y además tiene que difundirlo a la sociedad. El trabajo del conservador es muy amplio y la investigación dentro del museo también es un área bastante transversal. Abarca desde el propio estudio histórico del objeto hasta saber cómo se ha construido para saber cómo podemos protegerle. Hemos visto que usted considera los barcos hundidos como trozos de nuestra historia. ¿Podrías explicarnos el por qué? Sí. Cuando un barco se hunde a la vez todo lo que lleva el barco. Lo que queda ya sumergido para siempre dentro de esa estructura que es el barco es todo lo que ese barco transportaba. Es decir, es como si se crease una cápsula del tiempo y ahí queda todo sellado. Normalmente los barcos hundidos, que se llaman pecios, están protegidos por una capa que crea el propio mar y se queda ahí, conservado para el futuro. ¿Cuántos barcos en este momento puede haber hundidos que sean de importancia para nuestro patrimonio cultural español? Bueno, barcos hundidos hay muchísimos. Y barcos hundidos españoles hay de los que más. España es la primera potencia en patrimonio subacuático, porque España ha sido primera potencia naval durante muchísimos años, con lo cual, proporcionalmente, en números reales, el número de barcos hundidos de pecios españoles es mayor que el de otros países. ¿Qué hay que hacer con los barcos hundidos? La UNESCO, a través de un convenio que España suscribió, recomienda que lo que esté hundido, los barcos que estén hundidos y su carga, es decir, los pecios, en principio no deben extraerse. Solamente contempla dos posibilidades. En caso de expolio, es decir, que haya peligro de que sea robado, que sea intervenido por no profesionales, o si se supone que va a dar una información absolutamente relevante, una novedad histórica o tecnológica que hasta ahora no se conocía. Pero en principio es mejor no extraerlo. ¿Por qué? Porque extraerlo tiene después unas consecuencias que son difícilmente mantenibles. Primero, extraerlo es caro y es complicado. Y conservarlo en buenas condiciones, lo que se extrae también.
Son materiales que han estado en un medio acuático, habitualmente en el mar, en un medio salino, y no se pueden sacar tal cual y meter en una vitrina. La UNESCO recomienda no extraer, sí estudiar, se puede estudiar, pero no con una técnica tan invasiva y tan agresiva como es sacar el pecio y sacar todo, porque eso luego hay que mantenerlo y eso es muy caro y no siempre se consigue. Y por conseguir un beneficio a corto plazo, que es decir, que hemos sacado lo que sea, después se estropea y desaparece para siempre. Esa evidencia material de la que hablábamos se puede perder para siempre y ya no va a quedar para el futuro. ¿Ha habido casos en los cuales algunas personas han llegado a intentar robar o incluso robar piezas de algunos barcos los cuales han estado hundidos durante un periodo de tiempo largo o no largo? Sí, eso se hace habitualmente. Un caso así más sonoro y que ha sido conocido a nivel internacional fue el famoso caso Odyssey. Una empresa cazatesoros estadounidense expolió literalmente un barco español, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Lo expolió con el único interés de vender las monedas de plata que transportaba. Esas monedas salían de su contexto histórico, dejaban de formar parte de esa historia, de esa cápsula de historia de la que os he hablado. Entonces, es decir, si yo tengo un real de A8 de los más de 600.000 que aparecieron en la fragata Mercedes, tengo un real de A8 y ¿qué? Lo importante es saber por qué había más de 600.000. Todo eso lo sabemos si recuperamos el pecio y si entendemos todo su contexto. Si yo lo único que tengo es un real de A8 de la fragata Mercedes, no me sirve de nada. Es un real de A8 de plata de los muchos que hay. Bueno, también sabemos que actualmente en el Museo Naval hay una exposición llamada Fuimos los primeros. ¿Nos podrías decir qué se puede encontrar? Sí, pues es una exposición temporal que el museo dedica a, seguramente, no sé si la hazaña más importante de la humanidad, pero una de ellas sin duda, que es la primera vuelta al mundo. Es un viaje que tiene lugar a principios del siglo XVI, que patrocina la Corona de España, el joven Carlos I. Hasta entonces se suponía, pero no se sabía, que la Tierra era redonda, no se sabía. Y se demuestra con este primer viaje, pero es que no solamente es eso, es que a partir de ese viaje el mundo deja de ser algo desconocido para ser algo conocido. Ya se sabe lo que mide el mundo, se conocen nuevas tierras, se conocen nuevas culturas, nuevas lenguas, nuevas sociedades, es todo nuevo. ¿Qué se podría hacer para que la gente se conciencie de la importancia que tiene la conservación del patrimonio cultural español? Generalmente subacuático. Subacuático. Pues yo creo que lo más fácil es compararlo con el patrimonio arqueológico que es terrestre, el que no es subacuático. Es decir, actualmente a nadie se le ocurre ponerse a picar en medio de un yacimiento y llevarse lo que encuentre. Pues en el mar es exactamente lo mismo. En lugar de estar en tierra, estamos en mar. El hecho de que el mar esté ocultando ese pecio o ese yacimiento subacuático no implica que cualquier persona que no sea profesional tenga derecho a meterse allí, que coja y que se lo lleve a su casa. Es un delito igualmente. Aparte de lo que hemos dicho antes, una vez que tú extraes algo sin contexto, la información de ese objeto es muy, muy limitada. Bueno, Susana, ha sido un placer entrevistarla y muchísimas gracias por su tiempo. Un placer para mí, sobre todo, muchísimas gracias por haberos interesado por la protección del patrimonio cultural español, que desde luego se lo merece. Gracias. Menos mal que hay investigadores que se preocupan por la conservación de nuestro patrimonio cultural. Pero ¿quién lo restará cuando ya está dañado? Mirad, he encontrado en Valdemoro una empresa que se dedica a ello. Hoy nos visita Juan Sanguino, que junto a su compañera Pilar Oñate son responsables de Gabard 2013, que es una empresa dedicada a la consultoría y a la restauración del patrimonio cultural. Acompañadme. Buenos días. Antes de empezar, queremos agradecerle que nos visite y nos permita hacerle estas breves preguntas. Bueno, la primera pregunta que tenemos para usted es ¿en qué momento decidieron dedicarse a la conservación y restauración del patrimonio cultural? Bueno, pues eso es una vez que acabamos la carrera de arqueología, pues decidí dedicarme a cuestiones de arqueología profesional. Entonces, bueno, pues la mayoría de los restos arqueológicos hay que conservarlos y protegerlos. Entonces, prácticamente desde que acabé de estudiar. La segunda pregunta es, sabemos que realizan reconstrucciones en 3D del patrimonio cultural. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y qué utilidad tiene?
Bueno, el patrimonio histórico, generalmente los restos, sobre todo los restos arqueológicos, hay algunos que son muy monumentales, como los que hay en Grecia, el Partenón, pero hay otros que son menos monumentales y hay que interpretarlos. Entonces las reconstrucciones 3D lo que permite es que la gente se haga una idea de cómo podrían ser los restos sin tener que intervenir directamente. Entonces la reproducción en 3D permite, desde el punto de vista de la divulgación, que la gente entienda los restos. Y luego, pues las piezas arqueológicas igual. O sea, las piezas arqueológicas muchas veces están fragmentadas. Si las reconstruimos en 3D, pues es mucho más fácil divulgar y que la gente sepa cómo eran las piezas. En sus reconstrucciones, ¿han notado diferencias de deterioro dependiendo de si está o no al aire libre? Claro, evidentemente. Hay varios tipos por ejemplo, si tú excavas un yacimiento arqueológico, siempre están los fragmentos de cerámica están rotos o están deteriorados, los muros están deteriorados. Pero, por ejemplo, si excavas una tumba, que es una cosa que está totalmente inalterada, la sacas y las piezas cerámicas están enteras, porque nunca ha sido alterada. La mayor forma de alteración, por ejemplo, como los restos arqueológicos suelen estar en el campo, pues el arado muchas veces pasa por encima, rompe. Pero si tú coges un conjunto que está cerrado quiere decir que nunca se ha alterado, pues evidentemente las piezas están completas y perfectas. En Cubas de la Sagra nosotros excavamos una ocultación, que es un tesoro que ocultan, que también nadie había encontrado y estaban las piezas enteras y tal como las habían depositado. Entonces hay diferencia en función de dónde están los restos. Cuando encuentran algún resto arqueológico de interés, ¿cuáles son los pasos a seguir para su conservación y restauración? Bueno, primero, para empezar para contaros un poco cómo es el proceso, nosotros actuamos autorizados por la Administración. Entonces, cuando encontramos restos de interés, hay dos tipos. Uno, que sean monumentales, o sea, que sean restos de muros, de edificios, de tumbas. Entonces, eso generalmente se avisa a las autoridades, sobre todo a la Guardia Civil o a la Policía Local, para que se proteja, y normalmente eso se suele tapar y proteger hasta que se resuelva qué se va a hacer con ello. Luego hay otro tipo de restos que son, por ejemplo, si es una vasija, si es un muerto, ese tipo de cosas. Entonces ya tenemos que entrar en contacto con un restaurador para darle tratamientos. Muchas veces se engasa, muchas veces se conserva, se hace una especie de caja y se guarda todo y se lleva al museo. Entonces ese más o menos es el proceso que se sigue. Desde que se dedican a la conservación y restauración del patrimonio, ¿cuál ha sido su mayor reto? Bueno, ha habido varios, ¿no? Por ejemplo, en la plaza de Ópera encontramos una fuente que estaba in situ, que había sido sepultada en época de José Bonaparte, desde la Puerta del Sol al Palacio Real. Ahora lo vemos llano, pero antes lo que había era un barranco, porque se llamaba el Arroyo del Arenal. Entonces, toda esa zona se colmató y una fuente que había ahí se quedó sepultada 8 metros bajo tierra. Cuando estaban haciendo las obras del metro, la fuente salió entera. Hubo que sacar la fuente entera del metro por el agujero de un ascensor. O sea, hubo que partirla, sacarla. Es un reto. Otro, pues por ejemplo, aquí ahora en Valdemoro, pues estamos con el reto de intentar musealizar unos hornos de cal que hemos encontrado. Sé que cada actuación en realidad es un reto, ¿no? ¿Cómo creen que podemos ayudar a mantener el patrimonio cultural en buen estado? Bueno, hay varias actuaciones. Una es esta, es que vosotros tengáis interés por conocer a los profesionales que se dedican al patrimonio. Otro es que acudáis a mayor número de exposiciones y conozcáis. O sea, la única forma de proteger el yacimiento es conocerlo, que es obligación nuestra y de las autoridades. O sea, nosotros estamos obligados a divulgar el patrimonio y las autoridades están obligadas también a que esa divulgación se haga efectiva. La forma de esto es realmente, pues por ejemplo, si veis gente que está excavando sin permiso, pues comunicarlo a la Guardia Civil y saber que los restos arqueológicos no dejan de ser la realidad de un pasado. O sea, nos está hablando de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos en un futuro. Pues ha sido un placer entrevistarles y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotras por el interés. Voy a ver qué opina la población fuera de este ámbito científico. Buenas tardes, vamos a hacer una serie de entrevistas y pues vamos a ver qué opina la gente sobre la conservación del patrimonio cultural y vamos a hacer una serie de preguntas.
Cuando te hablan del patrimonio cultural, ¿tú qué consideras que es? Bueno, yo creo que el patrimonio cultural incluye un conjunto de muchas cosas. El patrimonio cultural, lo primero que se me viene a la cabeza pues son monumentos o obras de arte. Pues todo tipo de monumentos, museos y demás que hay aquí en el país. Pues todas las cosas artísticas que hay en las ciudades, ¿no? Todos los edificios culturales que hay en las ciudades. Pues algo que hay que conservar. Supongo que algo que nos representa culturalmente. Culturalmente. Sí, más o menos lo mismo. Es algo histórico que tenemos que realmente acordar y dejar para nuestros jóvenes que también lo sepan lo que ha pasado o existido anteriormente. Pues considero que son todas las esculturas, monumentos que tenemos en nuestra ciudad. Las obras de arte, los edificios, las costumbres, el idioma. Todo tipo de cosas artísticas. Pues nuestras obras de arte, nuestros monumentos, nuestras iglesias, parroquias. El arte, la arquitectura y lo que vamos transmitiendo a nuestros hijos. Pero también está la literatura y otras cosas. Construcciones, monumentos, pintura. ¿Conoces algún monumento u obra de arte que sea patrimonio cultural en tu comunidad autónoma? Sí, hay muchos. Claro. Sí. ¿Muchos? Sí. Yo creo que uno de los más representativos de lo que estamos hablando es el Museo del Prado. A la ciudad. Pues Puerto de Alcalá. ¿El Palacio Real? Pues la Alhambra. La Esclavisa de Valdemoro. Madrid está plagado de ellos. Todo eso son obras de arte. ¿Por qué crees que es útil preservar nuestro patrimonio para poder formar a generaciones futuras? Hombre, porque ahí tenemos todo el legado de nuestros padres, nuestros abuelos. No es importante que la gente conozca su patrimonio porque si no conoces tu historia pues no puedes crear una raíz de nación ni de pueblo y hay que conocer tu pasado para entender el presente. Para que conozcan el pasado y todo lo que ha vivido la gente de aquí de España y de la zona. Para que se pueda disfrutar de ellos, visitarlos, para que las nuevas generaciones puedan conocerlos. Para que tengan más cultura, que conozcan la historia, ¿no? Es que es importante que todas las generaciones sepan de nuestra historia, sepan de nuestra cultura, porque así están formados y no cometen los errores del pasado. Básicamente lo mismo. Porque es parte de nuestra historia. Pues porque es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a todas las personas interesadas en la cultura. Porque eso es una cultura que la traemos de antes y eso es lo que nos enseña a los demás, lo que es nuestra cultura y nuestro ser. Las futuras generaciones tienen que saber la manera de vivir que tenían nuestros antepasados. En el arte, en el idioma, en nuestras plazas, todo eso es algo que es bueno transferirlo a nuestros hijos y a nuestros nietos porque yo creo que les enriquece. Es una cultura que no se puede perder. ¿Consideras que nuestro patrimonio está muy deteriorado? Hombre, sí. Yo creo que no. No, lo más importante no está muy dañado. Sí. Creo que no, que está cuidado. Deteriorado no sé, no creo. Creo que está bastante bien conservado. En algunos aspectos sí. Pues en algunos casos yo creo que sí. Entiendo que del ayuntamiento habrá poco dinero y hay muchas veces que están las cosas muy deterioradas. Sí, porque no tiene, creo que ningún mantenimiento. A ver, España es uno de los países con más patrimonio cultural que hay, entonces no lo considero deteriorado. Pues posiblemente por el deterioro exterior, las inclemencias del tiempo, de los excrementos de los animales. Hay zonas que realmente sí, pero yo creo que en general en España se cuida bastante. En general está bastante bien conservado. Algunas cosas pues habrán dañado, pero lo más importante no. Vivimos en una gran medida del turismo y a la administración le interesa que esté bien conservado. Si te fijas en pueblos pequeños hay castillos como el Manzanares el Real que está muy bien conservado. No lo terminamos de cuidar y mucha gente no lo aprecia del todo. Hay muchos edificios que son culturales que están completamente destrozados por los vándalos, por la desidia de las autoridades y por otros factores. Pues porque yo creo que se conservan. Intentan conservarlo. ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar su conservación? Bueno, yo creo que parte importante es el civismo de la gente. Hombre, en general sí,
podemos ayudar todos a ensuciarlo menos y a tratarlo mejor. Pues no sé, invertir más dinero en conservarla, supongo. Todo es mejorable. Pues aplicar materia de limpieza, por ejemplo, no sé, pues no sé, que hay que limpiarlos. Pues mantenerlo más, o sea, más mantenimiento. No sé, el mantenimiento, limpiarlo, no hace que No gente estropearlo. joven se lo estropee con pintadas o con basura. Pues pienso que debería haber más organizaciones. Lo primero sería que los gobiernos lo hicieran. No lo cuida y yo creo que cuidando desde la parte baja que somos nosotros, cuidando nuestro patrimonio dejamos algo muy importante para nuestros hijos y demás generaciones. Nosotros mismos tenemos que cuidar lo que tenemos alrededor. ¿Conocéis alguna organización que se dedique a la conservación del patrimonio? No. No. Sí, concretamente no, patrimonio cultural no sé si es una organización o una... no sé qué es, pero creo que se dedican a eso. Yo creo que así lo tengo entendido, que es el Estado y la Iglesia. Pues el CSIC, que es la organización por la cual estamos haciendo esta serie de entrevistas. Se dedica a la conservación del patrimonio cultural en estatuas, pinturas, etcétera. Me parece estupendo. ¿Cree que se conservaría el patrimonio si no existieran organizaciones que se encargaran de ello? No, seguro que no. Tiene que haber alguien encargado de vigilarlo y de conservarlo. Si lo dejaran libre no se conservaría. La gente no tiene respeto por las cosas. ¿Crees que se conservaría el patrimonio cultural si no existieran organizaciones como el CSIC que se encargaran de ello? Me parece que no, porque mucha gente pasa de ello prácticamente. No, la gente no está preparada, o por lo menos en general la gente no está preparada para conservar como tiene que ser pinturas de hace mucho tiempo, las piedras que se deterioran con la contaminación, no. No, porque si nadie lo cuida, claro, si nadie se preocupa por ello, solo no se va a cuidado. No, está claro que no, si están dedicadas a ello es porque harán bien su trabajo. ¿Conocéis alguna política a nivel nacional o comunitario para educar y formar a los ciudadanos en la importancia de conservar el patrimonio? Pues no, yo creo que no, que todos yo creo que lo tienen bastante claro que es muy importante, no, pero nada específico. No, la desconozco ahora mismo, seguro que las hay, pero las desconozco. No, tampoco tengo conocimiento de ello. ¿Dirás que el cambio climático y la contaminación intervienen en el deterioro de monumentos o esculturas conservadas al aire libre? Sí. Hombre, lo del cambio climático habría que esperar un tiempo para saber si interviene o no. Seguro que a largo plazo sí, pero la contaminación sin duda que en los monumentos influye mucho. ¿Y Creo que sabrías sí. decir el por qué? Pues porque el hecho de que haya esta diferencia de temperatura influye que al final la diferencia de temperatura sobre una estatua en la vía pública en el exterior, pues hace que se deteriore más. Pues hay diferencia de temperatura, se ensancha la piedra, se encoge la piedra y al final eso todo hace que se... El cambio climático y la contaminación intervienen en el deterioro de monumentos o esculturas que se encuentran al aire libre. Sí, porque tengo entendido que el acueducto de Segovia y otros monumentos han estado limpiando las piedras y rellenando poros y todo eso para que no se deshagan y estén fuertes. Sí, muchísimo. Sí, está, por ejemplo, lo de las columnas, que es un problema que hay ahora, de que están todo el rato estropeando esculturas que están en el aire libre. Y la última pregunta, ¿crees que hay empresas que destruyen o ocultan restos arqueológicos para su propio beneficio? Ocultar estaría feo. No lo puedo asegurar, podría ser. ¿Y qué opinas de ello? Creo que sí, ¿Y qué opinas sobre eso? porque está muy mal. Me parecería fatal. No sé si hay, pero Sí, puede ser que haya. sí. Las hay porque, por ejemplo, a ver, yo soy de Cartagena, entonces hay un mazo de restos arqueológicos ahí que han sido destruidos simplemente para
montar viviendas. Hace unos cuantos años sí, había particulares y gente que veía ahí unas piedras que le parecían bonitas, unas gárgolas, unas pilastras, unos pilares, y decía, bueno, pues esto para mi casa, que me sirve para poner los tiestos. La ignorancia es lo peor que puede haber. Nuestro patrimonio son tus obras. Consérvalo. 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 Nuestro patrimonio son tus obras. 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 Consérvalo. He llegado a la conclusión de que nuestro patrimonio son tus obras. Consérvalo. Consérvalo.